Noches, amados hermanos. Qué bueno que está usted acá con nosotros, ya sea de mañana, de tarde o de noche, como en este momento. El tiempo que usted invierte en la palabra, eso le va a traer consecuencias positivas a su vida, definitivamente a sus generaciones. El Señor le dijo a un hombre llamado Josué, le dijo a Josué: yo quiero que de día y de noche medites en la palabra. Imagínese usted meditar de noche en la palabra. Es decir, que por entero debería de ocuparnos el estudio de la palabra. Y es curioso saber que el consejo que el Señor le da a Josué se lo da antes, previo a la conquista de Canaán. Esto a nosotros nos da un poco de luz acerca de lo que necesitamos para conquistar todo lo que queramos conquistar: tomar, sojuzgar, gobernar, dirigir, tener, fructificar, todo lo que podemos nosotros entender por conquista. La base fundamental es la palabra. Cuando nosotros edificamos nuestras vidas en la palabra, seguramente vamos a ir y vamos a terminar en puerto seguro. Hoy vamos a tratar de que el tiempo, pues, no ocuparlo en exceso, pero como es un estudio, esto es algo que está dirigido a la iglesia, entonces es un poco más minucioso el estudio de la palabra los días domingos a las 9 de la noche. Hoy terminamos el capítulo 13 del libro de Hechos y vamos a usar el versículo 50, 51 y 52. Y con eso estamos concluyendo el capítulo 13 del libro de Hechos. Y vamos a tratar de sacar 3 enseñanzas de estos 3 versículos, tal vez una en cada versículo. Dice la Biblia, la versión que yo uso es Reina Valera. Busque por favor un cuaderno en donde usted pueda hacer apuntes, obviamente un lapicero, lápiz, marcador y una Biblia que usted pueda conocerle. Mire, para estudiar la Biblia realmente es muy importante tener una misma Biblia, porque uno la conoce. Aunque no ha de ser lo mejor, porque a veces uno conoce tanto su Biblia que cuando le prestan una, uno dice: la gran, no, aquí no encuentro Job. Pero sí es importante que tengamos una espada, una Biblia, y que nosotros la podamos manejar, podamos saber cómo está distribuido nuestra Biblia, ya sea de estudio o una Biblia normal. Dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra de Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a tratar de sacar 3 enseñanzas de este estudio. Y vamos a tratar de ubicarnos específicamente en el versículo 50 y en la palabra persecución, porque dice la Biblia que los judíos instigaron, en otras versiones dice motivaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Aquí estamos viendo claramente una persecución, pero quiero que por favor usted observe algunas cosas que son muy importantes, porque esta persecución no es la primera persecución que la iglesia participó. De hecho, lo primero que vamos a ver es la palabra persecución. La palabra persecución. Esta palabra persecución es una palabra que ya la hemos visto
La vimos como primer punto, la vimos en el capítulo número 4 y en el capítulo número 8 de ese mismo libro. Es decir, que encontramos nosotros la persecución en el capítulo 4 y en el capítulo 8. Ahora, esta persecución del capítulo 4 y del capítulo 8 es una persecución religiosa. Es una persecución religiosa. Vemos en el capítulo 12 del libro de Hechos, hace unas semanas estudiamos el capítulo 12, si usted recordará, en donde Herodes manda a matar a Jacobo. Y esa es una persecución. Solo que esta persecución es una persecución que yo le pondría política. Y en esta persecución, que es el capítulo 13 y versículo 50, es una persecución. Por eso le decía yo que esta no es la primera persecución de la iglesia. Esta es una persecución de la gente, del mundo. Vamos a escribirle del mundo para que tengamos un poquito de mayor amplitud en el concepto de la persecución. Ahora, por favor, note esto, porque en el capítulo 4 y el capítulo 8, la persecución era religiosa. ¿A qué me refiero con religiosa? Me refiero que la primera persecución que la iglesia experimentó es una persecución de ellos mismos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 y en el capítulo 8, los que estaban siguiendo a los apóstoles, los que estaban tras de los apóstoles, detrás de la iglesia que estaban haciendo, eran los mismos judíos, los mismos hebreos. Era Pablo, pues. Pablo era un judío, era un hebreo, dice, de hebreos. O sea, era una persona que conocía a Jehová, que sabía y practicaba la Torá. Es decir, que la primera persecución a la que yo me quiero referir, esa es la persecución que se vive dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas iglesias. Fíjese, hermano, que yo no sé si usted sabía, pero la primera persecución que la iglesia tuvo que experimentar fue una persecución. Cuando digo persecución me estoy refiriendo a batalla. Cuando digo persecución me estoy refiriendo a señalamientos, a ofensiva, a contrariedades. Me refiero a luchas, me refiero a obstáculos. A eso me refiero con la persecución. El apóstol Pedro estaba compartiendo el evangelio. Inmediatamente después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, se encuentra el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, y en ese momento miles de personas recibieron a Jesucristo. Inmediatamente los primeros que se levantaron fueron los fariseos, los saduceos, fueron todos los gobernantes, los sacerdotes. Todos estos que gobernaban la religión en ese tiempo se levantaron contra de ellos. Ellos fueron llevados a la cárcel. ¿Por quiénes? Por ellos mismos. El apóstol Pablo estaba siguiendo y pidiendo cartas en las sinagogas. ¿Dónde eran las sinagogas? ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas era el lugar en donde se leía la Torá, donde se estudiaban los profetas. Y de allí salían los permisos para ir a perseguir a los cristianos. ¿Y esto a nosotros en qué nos afecta? En mucho. Una de las persecuciones que son de las más viejas, pero de las que muy pocas personas nos acostumbramos, por decirlo de alguna manera, esa es la persecución o esa es la contrariedad de nuestros mismos hermanos. Es decir, que dentro del mismo pueblo vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar persecución, que un hermano juzga al otro, el otro no está de acuerdo por esto, este pastor juzga al otro pastor, el otro apóstol dice que este no es apóstol, aquel profeta señala a aquel evangelista, el evangelista condena a aquella iglesia condena a esta misión. Una batalla entre los mismos hermanos, y esto a mí me lleva a pensar
a mí ahorita vamos a hablar de las persecuciones políticas y del mundo, pero permítame, es que yo necesito explicarle esto, hermano, porque esto es lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. De que usted encuentre que lo están juzgando dentro de las congregaciones no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. De que un pastor juzga a otro, esto no es nuevo, hermano. Esto lo venimos viendo desde que la iglesia nació. Y nos maravillamos, nos incomodamos al extremo de que esto nos aparta. Fíjese que es interesante que la palabra la palabra persecución es una palabra griega. Búsquelo, por favor. Mire, si me da tiempo, se lo voy a buscar aquí. La palabra persecución es una palabra griega. Y esta palabra griega, vamos a ver si lo encuentro. Estamos estudiando Hechos. Estoy revisando la concordancia Strong, donde está el diccionario. Hechos capítulo 13, versículo 50. Ok, la palabra persecución aquí es una palabra griega que es la palabra, vamos a ver, aquí está, dioco. Fíjese, la palabra persecución, la raíz de la palabra persecución es la palabra dioco, la palabra griega dioco. Y la palabra griega dioco significa huir. ¿Viste qué interesante? Es decir, que la persecución lo que hace es que hace que las personas huyan. Yo me voy de esta iglesia porque esto pasa, porque aquí muchos lo juzgan, porque me ministré y se comentó toda la administración, porque aquí danza, porque aquí no danza, porque aquí hay profecía, porque aquí y hay un montón de hermanos, un montón de pueblo que huye. Ahora, fíjese que a mí esta persecución religiosa, que es la persecución de hermanos, esta es la que se puede ver en Génesis capítulo 37. Cuando usted recordará que en Génesis capítulo número 37, versículo 26, dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Estamos hablando de José. ¿Se recuerda usted que José fue ultrajado, maltratado, violentado, lastimado, vendido por sus propios hermanos? Había una persecución dentro de la casa, de entre los hermanos de esta familia. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, a las iglesias, a las misiones, a las congregaciones, a la iglesia en toda Guatemala. Hay una persecución entre la propia iglesia. Hermano, y esto es algo que nosotros debemos de comprender, que esto es una obra de la carne. Mire, Pablo, cuando hablaba de las diferencias entre los hermanos, por ejemplo, en el libro, entonces esto significa que esta persecución religiosa, estamos hablando de la persecución entre la misma familia, entre los mismos hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque la primera persecución que la iglesia primitiva experimentó en Hechos 4 y Hechos 8 eran los mismos líderes religiosos, eran los mismos judíos que estaban detrás del pueblo que estaba creyendo en Jesucristo. Eran los mismos. Ahí no estaba metido el mundo, ni estaba metido el gobierno. Entre ellos mismos se estaban matando. Sí, hermano, se estaban matando. Así como ahora. Hasta dice la Biblia que ¿quién es un homicida? Aquel que mata a su hermano. Esa es una persecución que hay interna, hermanos, entre nosotros mismos. Y esto tenemos nosotros que entender, que a veces es importante, pero tengo que explicarle algo, porque en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11, dice el apóstol Pablo, eso lo dice, pero quiero que primero mire esto, Gálatas, si no estoy mal, Gálatas capítulo 5, dice la Biblia, y creo que es
el versículo 19 y versículo 20. Gálatas 19 y 20 dice que las disensiones, las diferencias, los pleitos entre los hermanos es una obra de la carne. Sí, hermano. Quiere decir que cuando empezaron a seguir a los cristianos, ¿quiénes? Los líderes religiosos. Estamos hablando de Caifás y todos los sacerdotes, sumos sacerdotes y todos que andaban detrás de todos los que estaban aceptando a Cristo, eran más carnales que espirituales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que está promoviendo disensiones, está promoviendo persecución a un hermano, a una misión, a un pastor, a una denominación, es una persona que está evidenciando que hay mucha carne en él. No lo digo yo. Gálatas capítulo 19 y 20 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones y herejías. Es decir, que cuando nosotros entendemos que cuando hay una persona que está promoviendo la persecución, la contrariedad, los pleitos, los juicios dentro de los mismos hermanos, es una persona que está evidenciando una obra de la carne, no un fruto del Espíritu. Ahora, lo interesante, ¿sabe qué es? Que en el capítulo de 1 Corintios, capítulo número 3 y versículo número 3, dice la Biblia que los que están en disensión, en pleito, en división, en contrariedad, los que están en persecución dentro de los mismos hermanos, matándose y comiéndose, son carnales. Por eso yo le dije que es un fruto, es una obra de la carne. Por eso le digo yo que la persecución religiosa, que es la persecución que se da dentro de los mismos hermanos, es una obra de la carne. Obviamente, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Quiere decir que cuando nosotros entendemos que la persecución a la cual vamos a enfrentarnos continuamente, más continuamente que las otras dos, tenemos que ser diferentes a ellos. Tenemos que salir aprobados, pues. ¿No me cree? Busque 1 Corintios, capítulo 11. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces 19 de la Biblia de 1 Corintios, estos son los que están aprobados. Ahora, ¿qué es lo que trato de explicarle yo acá con esto, amado hermano? Lo que trato de explicarte es que cuando en el capítulo 4 y 8 empezaron a perseguir a la iglesia, se estaba evidenciando quiénes eran aprobados y quién no. No había necesidad de hacer un examen profundo, ni siquiera un examen teológico, hermano. Vamos a ver quién es el más espiritual, quién es el que más ayuna. No, la pregunta para ver quién es más espiritual no es quién es el que más ayuna. Vamos a ver quién es el que sabe más Biblia de memoria. Vamos a ver quién es el que sabe más Biblia. Tampoco es una evidencia de que sea aprobado. Vamos a ver quién de ustedes tiene más tiempo en la iglesia. Yo tengo 40 años de conocer a Cristo. Yo tengo 52 y voy para 53 para la gloria de Dios. Y peleando con el hermano, con enemistad con el fulano, hablando mal de sutano,
con rencillas, con perencejo, pero él no entiende que su actitud no está siendo aprobado, lo están reprobando, porque es necesario que haya persecución en la iglesia, porque es necesario que haya ese estira y encoge. ¿Por qué? ¿Y eso por qué es necesario? Porque así se manifiesta quiénes son aprobados y quiénes no, hermano. Ahí se mira quiénes son aprobados y quiénes no. En otras palabras, de esa manera podemos ver actitudes y acciones más que palabras y conocimiento. Entonces, la primera persecución a la cual yo me quería referir es a la persecución religiosa. Capítulo 4 y capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y les puse algunos versículos para que ustedes tengan de referencia y no vean o no piensen de que estoy inventándome el contexto. Ahora, en número 2, ven, vamos a ver ahora la persecución. Persecución política. Ahora, yo no me gusta esa palabra política, porque la iglesia nunca estuvo metida en la política. Pero los políticos sí se meten con nosotros. Mire cómo es esto de no sé si decirle antagónico, de que nosotros no nos metemos con la política, pero la política se mete con nosotros. Ahora, por favor, le voy a explicar, no me esté juzgando. Espéreme, le voy a explicar esto. La persecución primera que recibió la iglesia es la persecución religiosa. Y dijimos que la persecución religiosa es la persecución entre los mismos hermanos. Usamos a Génesis capítulo 37, los hijos de Jacob, como José fue con una rivalidad con sus hermanos, al punto que sus hermanos pues prácticamente lo mataron. Y vemos que entre hermanos hay rencillas, hay disensiones. Es una disensión que había entre José y sus hermanos. Pablo, muchos años después, explica que dentro de los hermanos es importante, bueno, no importante, es necesario que hayan disensiones. No lo digo yo, esto lo dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque de esa manera se mira quiénes son aprobados. Pero da también a entender el apóstol Pablo que los que están siendo usados para dividir, para perseguir a la iglesia, los mismos de la iglesia, en lugar de que Satanás los esté persiguiendo y dándoles caída, y todos los mismos hermanos andan buscándole caída al hermano, viéndole algún defecto, estos son hermanos que son más carnales que espirituales. No lo digo yo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20, dice que una de las obras de la carne son las disensiones. Y más adelante Pablo en capítulo número 3, versículo 3 del libro de Primera de Corintios, dice que los que hacen esa disensión son carnales, no son espirituales. Ok. Entonces, ahora, la segunda persecución que miramos en la Biblia la encontramos en el capítulo número 12. Ahora, en el capítulo número 12, que es el capítulo anterior del que estamos estudiando, vemos a un hombre llamado Herodes. Llamamos a un hombre llamado Herodes que mató a Jacobo. Mató a Jacobo. Dice Flavio Josefo que lo mató, lo degolló, le voló la cabeza. Herodes. Pero si usted, mire pues, dice, esto lo dice el libro de Hechos capítulo 12. Pero mire qué impresionante lo que dice Hechos capítulo 12. Pues permítame un momento, por favor. Dice, en aquel mismo tiempo el rey, por favor, pongamos aquí rey. Por eso digo yo que es una persecución política. ¿Por qué digo política? Porque el mismo gobierno anda buscando a los cristianos. Aquí ya no son los mismos cristianos, esa es la persecución religiosa. Aquí vemos al mismo gobierno buscando y matando a los cristianos. Aquí ya no es los judíos, aquí ya no son los sacerdotes. Aquí lo que son leyes que lastiman, leyes que están dedicadas a destruir al cristianismo. Aquí nosotros vemos una persecución un poco más cañona, hermano, porque aquí ya es una ley. Allá estaban buscando cartas para matar a los cristianos, persecución religiosa. Pero aquí estamos viendo que es el rey el que está, dice la Biblia en Hechos capítulo 12, léalo conmigo, por favor, dice,
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién? El rey. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, dice Juan Marcos. Versículo 3. Y viendo, escuche, por favor, es que el ajo está en el verso 3, dice, y viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, por eso le digo que es política, porque el rey, esa acción, vio que había un grupo de gente grande que le gustó. Y como él estaba interesado políticamente en tener seguidores y apoyo a los judíos, entonces intentó también hacer lo mismo con Pedro, porque eso ya lo estudiamos, ya no lo puedo mencionar porque eso ya lo estudiamos creo que un mes y medio atrás, pero se lo voy a leer. Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué había agradado? Agarrar a Jacobo y matarlo. Herodes, el rey, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces Herodes, el rey, empezó a seguir al cristianismo. Aquí ya no estamos hablando de una persecución, hermano, en donde podemos buscar el apoyo del gobierno. Aquí estamos hablando de leyes que se levantan para destruir el cristianismo. Por ejemplo, vamos a poner en las iglesias que ahora para que tengan permiso de sonido, un montón de tantas trabas para darles una licencia de sonido. La personalidad jurídica ahora es más complicada. El apoyo para esto ahora es más complicado. No tienen que hacer bulla, porque si hacen bulla, la gente se queja y los podemos hundir. Pero aunque hay una discoteca a la par, no hay problema. Que la discoteca esté a las 3 de la mañana, pero la iglesia no puede. Esa es la persecución política, hermano. Y esto no lo estoy sacando de la manga, esto lo miramos en toda la Biblia. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo, Éxodo capítulo 1, versículo 5. Fíjese que en Éxodo 1:5, Faraón, no va, espérese, vamos a hacerlo bien. Éxodo 1:5, Faraón habla con las parteras hebreas y ¿sabe qué dice? Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo que mataran a los bebés varones. Que cuando naciera un bebé, una bebé, está bien, pero los varones que los maten. Esa es una persecución, hermano. O sea, el pueblo de Dios no nació sin problemas. El pueblo de Dios no creció sin líos. Siempre estuvo involucrado en persecuciones internas y persecuciones o batallas con la política. En el segundo libro de Reyes 25:1 habla de Nabucodonosor, hermano, los edictos de Nabucodonosor. Habla en segundo de Reyes 25, habla de la caída de Jerusalén por medio de Nabucodonosor, sitiando Nabucodonosor a Jerusalén. Obviamente, al sitiarlo le puso leyes. Nadie sale, nadie entra. Son leyes, son decretos, preceptos que se levantan en contra del pueblo de Dios para hacerle más estrecho el camino. Hermano, la iglesia primitiva en el capítulo 12, estábamos viendo que ya no se podían ir a refugiar cuando los estaba siguiendo el apóstol Pablo, se podían ir a refugiar a la policía, por decirlo de esa manera. Porque me está siguiendo un hermano de una iglesia, me voy a meter a la policía. El pastor de una iglesia me odia y me quiere hacer daño, me voy a meter a la policía porque ahí me defienden. Pero ¿qué tal si también la policía lo anda siguiendo a usted por ser cristiano? Eso es lo que trato de explicarle. Le trato de explicar que hay potestades, hermanos, que se levantan en contra de la iglesia, en contra de su vida. Y por ejemplo, vemos también el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 13, el rey Asuero. Y fueron enviadas cartas por medio de correos. Eso lo dice Esther. Esther capítulo 3, versículo 13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos
a todas las provincias del rey con la orden, escuche, de destruir, matar y exterminar a los judíos. A la gran, mire hermano. Uno cree que solo se dio en ese tiempo. No, hermano. Tendríamos que hablar de algunos influyentes japoneses. Tendríamos que hablar de alemán. Tendríamos que hablar de algunos poderosos rusos en la actualidad que han querido destruir a los hebreos, al pueblo de Israel. Nosotros solo pensamos en Hitler. Pero hermano, Hitler no es el hombre que más ha matado judíos, hermano, por si usted no lo sabe. Hay un hombre que era japonés, que es el hombre sí mató más personas, más judíos, que lo que pudo haber matado Hitler. Solo se lo digo para que tengan la información y lo busquen en internet. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la persecución religiosa interna con la persecución de la política, del gobierno, hacían muy difícil el caminar cristiano. Muy difícil el caminar cristiano. Ahora, por favor, quiero seguir porque no lo que leímos en el capítulo número 50 no es persecución ni religiosa ni política. O sea, estas dos cosas las tuve que explicar porque seguramente usted no se había dado cuenta. Que la iglesia vivió la persecución religiosa, la persecución política, pero en el capítulo 13, en el versículo 50, es una persecución que la da el mundo. Mire usted. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Ellas no eran políticas. No eran judías, eran del mundo, eran personas comunes y corrientes. Y a los principales de la ciudad, influyentes, gente de plata, gente de poder, no eran políticos, tampoco eran judíos, pero eran personas que estaban en el ambiente con peso y levantaron persecución. Ahora, esta persecución es bien cardíaca, hermanos. Porque dice Juan, aquí lo puse yo, Juan capítulo, ¿qué es? Capítulo 15, Juan capítulo 15, 18 y 19, habla del mundo como un lugar donde nos aborrecen. Un lugar donde nos aborrecen. Ahora, ¿qué tiene de especial esta persecución? Ahorita le voy a decir. Lo tremendo de esta persecución que estaban viviendo ellos es que precisamente a ellos es que iban a dirigirse para salvación. No solo los estaban siguiendo internamente entre el mismo pueblo, la batalla interna, la batalla con el gobierno, sino que a las personas que tenían que ir a evangelizar las estaban siguiendo. La Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que ir por el mundo a predicar el evangelio. El problema es de que el mundo nos aborrece. Qué tremendo, hermano. A mí cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que a veces yo voy a vender, cuando voy a vender, a veces me dicen también a Mildred, porque salgo con Mildred, es una sierva que está así cañona en el evangelismo. A la par mía, a veces ella me dice, me iban a comprar, pero solo les dije que era cristiana y me dicen que ya no. Ay, no, ya no, gracias. O a veces nos dicen, me hubieran dicho antes que eran evangélicos. Gente del mundo. No estamos hablando de que un hermano en la iglesia me juzga por mi traje o por mi pelo. No estoy hablando de que un pastor no le caiga bien porque mucho grito. Estamos hablando de la gente que le voy a hablar de Jesucristo, que me rechaza. Entonces, yo lo que trato de ver en esto es de que, hermanos, somos invencibles en Cristo, hombre.
Es decir, que nos está persiguiendo los mismos hermanos. Dice Pablo, es necesario que hayan disensiones porque así se va a manifestar los que están aprobados y los que están reprobados. Es necesario que se levante la política y el gobierno tratando de estrechar al pueblo de Dios. Y también es necesario que el mundo os aborrezca, porque si los aborrece, dice la Biblia en el Juan capítulo 19, es porque ellos saben que ustedes no son del mundo. Porque si fueran del mundo, el mundo les amaría. Pero como saben que no son del mundo, por eso los está aborreciendo. Entonces, hermano, la primera enseñanza que quería dejarle en su corazón y en su mente es la persecución. Las tres persecuciones: política, religiosa y la persecución del mundo, de las personas a las cuales vamos a ir a llevar la palabra del Señor. Y quiero ir avanzando. Quiero ir avanzando. Ok, ahora vamos a leer la otra parte. Dice, por favor, hermanos, si puede hacerme el favor de acompañarme a el versículo 51. Dice, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mire qué interesante esto, porque al ver la actitud o la persecución que ellos mismos, por eso se fueron de allí, los echaron de ahí, eso dice la Biblia, y fueron expulsados de sus límites por la gente. La misma gente no los quiso ahí. Hay lugares en donde nosotros nos vamos a meter, hermanos. Nos vamos a meter en unos lugares. El otro día, hermano, nos metimos a una tienda y ahí estaban tomando y que si nos rodearon, hermano. Bueno, a mí no, a ella la rodearon y no la querían dejar salir, hermano. ¿Puede creer usted eso? Y o sea, hay una batalla entre reinos, hermano. Pero no, tal vez no es que el reino de las tinieblas esté al nivel del reino de la luz, hermano, nada que ver. Pero hay obstáculos, hay cierta fricción en el ambiente, en la calle. Por eso mucha gente no le gusta predicar en la calle, porque es duro, hermano. Es duro. Bueno, igual en la iglesia es también igual de duro, porque también en la iglesia hay persecución. Bueno, ahora, cuando vieron la actitud, ¿qué razón, hermano? Cuando vieron la actitud de ellos, voy rápido, cuando vieron la actitud de ellos, de ese lugar, entonces dice la Biblia que Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio, dice. Eso dice la Biblia, así lo voy a leer, dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Aquí, en el verso 51, yo voy a sacar dos enseñanzas. La primera tiene que ver con la enseñanza. Valga la redundancia, ¿va? Enseñanza, ¿va? La enseñanza. La primera tiene que ver con la enseñanza. Ahora, ¿a qué me refiero? Mateo, Marcos y Lucas explican lo mismo. Tal vez no de la misma manera, pero explican lo mismo. ¿Qué es lo que explican? Explican una de las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, en referencia a cuando pasara esto. Que ellos van a un lugar y los rechacen o no los reciban. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mire pues, en el libro de Mateo, me gusta poner versículos porque así, Mateo capítulo número 10, versículo 14. Así usted lo puede ver. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 14, dice, Mateo 10, 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Bueno, entonces ellos sabían, bueno, vayan pues, dijo Jesús, vayan a todas las aldeas, vayan. Pero, momento, antes de que vayan les quiero decir algo. Cuando entren a una casa o a algún lugar y no les reciban o no quieren oír la palabra que traen, ustedes sacúdanse el polvo de sus pies y dejen ese lugar. Está bueno, Jesús. Va. Marcos capítulo 6, versículo 11, dice, si en algún lugar
no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Mire qué interesante. De cierto os digo que en el día del juicio, mire, aquí él no solo da la enseñanza, sino que extiende un poquito la explicación de lo que va a suceder con ellos. Para testimonio de ellos, de cierto os digo que en el día del juicio, no solo dice de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Mire, por eso le digo yo, qué exagerado, dijera alguien ahí. ¿Cómo va a comparar a alguien que no quiere oír al evangelio a los de Sodoma, que eran un montón de sodomitas, homosexuales, lesbianas, transvestis y un montón de gente mala? ¿Cómo? No, ahí está equivocada la Biblia. No está equivocado. Ahí estamos nosotros equivocados. Porque el rechazar la palabra es algo muy delicado, hermano. Es algo muy delicado. Ojalá que me estén viendo alguna persona que le interese el evangelismo, que le interese compartir el evangelio. Usted no es juez para juzgar quién la recibe o no, pero tiene que valorar cuando Dios le da la oportunidad y alguien se queda escuchando su mensaje. Tiene que aprovechar. Eso le digo yo a mi papá y le digo también a mi cuñado, que son pastores. Les digo, yo sé lo que significa que te estén escuchando sentados ahí y que tengas ese privilegio, esa gracia, esa autoridad, ese permiso, esa solvencia, esa delegada por Dios, pues. Cuando digo solvencia no me estoy refiriendo a de que no tienen ningún pecado, están sin mancha, porque nadie lo podría hacer, hermano. Solvencia por Cristo. Solvencia porque aunque comete errores, Cristo dice, yo lo levanté como primer ministro, como ministro primario. Y aunque tenga lo que tenga, yo di mi vida por él. Y así como él me sirve, es una cosa grande, hermano. Pero dice la Biblia que los que a esa ciudad o esa casa que no reciben el evangelio, dice que tienen más tolerancia, van a tener más tolerancia con los de Sodoma y Gomorra que con esa ciudad. Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué la comparación de una persona o de una ciudad como Sodoma y Gomorra a una casa o a una ciudad que no recibieron la palabra? La explicación la dice Lucas. La explicación la dice Lucas capítulo 10, versículo 11. Esa es la razón por la cual es necesario sacudirse el polvo de los pies. Y voy a aplicarlo de una manera sencilla para que lo podamos comprender. ¿Por qué? Dice. Bueno, primero, antes de que avancemos, mejor voy a borrar esto porque si no me voy a adelantar. Entonces, estos dos nos enseñan que ellos lo que hacían era obedecer a la enseñanza. Aquí no entra el cristiano, cerraban la puerta, se cuidan el polvo y se iban. No decían nada más. Es decir, obedecieron a la enseñanza, número uno. Y el número dos, el polvo. Que por cierto que así se llama el tema de esta noche. Sacudiendo el polvo. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué me estoy refiriendo? Porque aquí sí, Lucas capítulo 10, versículo 11, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero mire qué dice, el polvo de esa ciudad se ha pegado en mis zapatos, por eso me lo estoy sacudiendo. Es decir, no tenían que llevar nada de ellos. No tenían que jalar nada y traerse algo de esa experiencia negativa. No quiero a los cristianos, se vayan al infierno, señora. Eso no es tirar el polvo. Eso no es tirar el polvo. Evangelistas, hermanos que comparten, eso no es tirar el polvo. Es que esa es la verdad. Sí, pero hermano, dice la Biblia que Él vino a rescatar.
Dice la Biblia que Él vino a anunciar el año de la buena voluntad de Jehová, no el día de venganza. Porque el día de venganza no ha venido. Si no me cree, pues lea Lucas capítulo 4. Sí, yo sé que está hablando de Isaías capítulo 53. Pero en Isaías 53 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Pero cuando Jesús lo lee en la sinagoga, solo lee esa parte. Lea Lucas capítulo 4, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y cierra el libro. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Entonces yo lo que trato de explicarte en esta noche es de que cuando ellos recibían esa mala vibra, recibían ese rechazo, ellos no se iban amargados. Ellos no se iban murmurando, señalando, juzgando, condenando. No, solo sacudían el polvo porque no me puedo traer el polvo de esa ciudad para esta otra. Yo no puedo traer nada, hermano. Sacudirse el polvo significa no llevar nada de esa cosa que te rechazó, que te afectó, de la persecución, de la experiencia mala. Sacudir el polvo, dejarlo allí. Y el último, la llenura. Porque en el versículo 52 dice algo interesante. Y esto no lo voy a, bueno, sí, lo voy a poner, 52. La llenura. La llenura. Una, gozo. Y dos, Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar con esto. Hermano, ¿cómo podría ser para llenar este vaso? Dígame usted. Hay que vaciarlo primero. Claro, ya está vacío. ¿Cómo lo lleno? Se llena por un proceso de estarle depositando el líquido adentro. Poco líquido. Poco líquido. Poco líquido. O de un chorro. Es decir, que ellos, la iglesia termina diciendo, se sacudieron el polvo de los pies y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Hermano, quiere decir que estuvieron dándole mucho gozo al vasito hasta que se llenó. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Para que la copa rebose y caiga, tenían que haberle dado bastante gozo para que se llene. Estaban llenos, las llenuras, llenos del Espíritu. No tenían un poco de espíritu. Estaban llenos de espíritu y estaban llenos de gozo. Y me gusta mucho porque lo primero que pone es el gozo. Ahora, la pregunta del millón es, hermano, ¿cómo pudieron tener gozo cuando estamos hablando de rechazo religioso, rechazo político, rechazo con las personas que van a evangelizar? Estamos hablando, hermano, de rechazo por todos lados, batalla por todos lados. Un capítulo atrás mataron a Jacobo. Más adelante, más atrás habían habido persecuciones. Al principio mataron a Esteban. Hermano, estaban apresando, destruyendo, derribando. Había, hermano, de todo en contra de la iglesia. Increíblemente, ellos estaban llenando poco a poco. Estaban depositando gozo. Y pasaba algo malo y me imagino yo, mire, pues disculpe que me lo imagine así. Estaba pasando algo malo y ¿cómo puedo hacer? Estaba pasando algo malo y un poquito. Otra cosa, una experiencia mala y otro poquito. Otra experiencia mala y otro poquito. Hasta que se llenó de gozo el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿usted cuándo se llena de gozo? ¿Cuando sufre o cuando no le pasa nada? ¿Usted cuándo se llena de gozo? ¿Cuándo me lleno yo de gozo? ¿Cuando me ha salido bien las cosas o cuando me salen mal? ¿Cuándo me lleno yo de gozo? ¿Cuando me tratan bien o cuando me tratan mal? Por supuesto que usted tiene la misma respuesta que yo. La tristeza, la persecución, las muertes no nos da gozo. Pero entonces, ¿cómo lograron tener gozo ellos?
Yo tengo una explicación. Por la comunión con el Espíritu Santo. Sí. Yo creo que la cercanía al Espíritu Santo los hacía ver las cosas de una manera diferente. Una muerte en Esteban y en Jacobo no lo miraban como una separación, sino lo miraban como un cumplimiento del propósito de ellos y como el estado más cercano a él. Es decir, en lugar de pensar, se fueron, Esteban se fue de nosotros, Jacobo se fue, tal vez pensaban, Esteban ahora llegó donde quiero llegar yo. ¡Qué alegría que llegó! Este bandido llegó, ¿y saben cómo llegó? Llegó con honra, porque lo apedrearon predicando. Jacobo, ay Dios, Jacobo ya está allá. Yo quiero ir allá, pero yo quiero, gozo porque tal vez cuando me toca y cómo me irá a tocar. Eso tal vez pudo haber pasado con ellos. Yo lo que quiero explicarte en esta hora, amado hermano y hermana, es que tienes que llenarte de gozo. No por las circunstancias positivas o las cosas hermosas que te sucedan, sino por la cercanía con el Espíritu Santo. Así que yo quiero dejarlo acá, amado hermano. Quiero agradecerte tu tiempo, el tiempo que invertiste a estar con nosotros. Ojalá que esté viendo a Alex allá en la zona 18. Te bendecimos, Alex, si estás viéndome. Te bendigo mucho. Seguí adelante, acércate al Señor. Fue una bendición conocerte. Y a las hermanas y hermanos que estuvieron con nosotros, pues también les bendigo en el nombre de Jesús. Tarea para la próxima semana, próximo domingo, vamos a estudiar y vamos a iniciar el capítulo 14 del libro de Hechos y vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Hechos 14 del 1 al 7. Que Dios le bendiga. A su hermano Julio González le saludó y lo espero el próximo domingo a las 21 horas. Bendiciones.